Nehushtan, la misteriosa serpiente de bronce de Moisés. La historia de la serpiente de bronce se encuentra en el libro de Números 21 del 4 al 9. Según el relato, los israelitas, durante su travesía por el desierto tras salir de Egipto, se quejaron contra Dios y Moisés. Como castigo, Dios envió serpientes venenosas que mordieron a la gente, causando muchas muertes. Los israelitas, al reconocer su pecado, pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en una asta. Cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce, viviría. Algunos teólogos han debatido sobre el significado y la moralidad de esta historia. ¿Por qué Dios usaría una serpiente, un símbolo comúnmente asociado con el mal en la Biblia, para sanar a su pueblo? La elección de la serpiente como símbolo de sanación en la historia de la serpiente de bronce puede parecer contradictoria, dado que en el cristianismo la serpiente suele asociarse con el mal, particularmente debido a su papel en la historia del Génesis como el tentador en el jardín del Edén. Pero antes de responder esta pregunta de por qué Dios usó una serpiente de bronce, tenemos que leer Números 21 del 4 al 9 que dice: Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. El pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. El Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien y ésta miraba a la serpiente de bronce, vivía. El enojo de Hashem en estos versículos fue sobre la manera en que los hebreos se quejaron a tal grado de aborrecer la comida que el Eterno les proveía. Recordemos que cuando los hebreos se encontraban en el desierto, Dios le proveía mandándole alimento del cielo cada día sin la necesidad de que el pueblo trabajara para conseguirla. Y ahora los hebreos llamaban a esta comida como algo miserable. Esto ocasionó que el Eterno ya no los cuidara en el desierto de estas serpientes, y ahora estas serpientes los mordían porque ya no estaba la protección de Dios con ellos. Lo impresionante de esta historia es que Dios le pide a Moisés que creara una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, y esto evitaría que si algún hebreo era mordido por una serpiente, al verla no iba a morir. La pregunta nuevamente es: ¿por qué Dios eligió una serpiente para este propósito? Pero antes de contestar nuevamente esta pregunta, vamos a leer 2 capítulos donde nos pueden dar pista de este misterio. Y un hecho que llama mucho la atención es que después que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y tuvieron varios reyes, esta serpiente de bronce que la encontramos en el libro de Números, ahora aparece en los libros de los reyes, específicamente en el libro de Segunda de Reyes 18:4, que dice: Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan. Este versículo nos muestra que con el tiempo los israelitas comenzaron a idolatrar la serpiente de bronce. En lugar de verla como un símbolo de la intervención divina, la adoraban como un ídolo, llamándola Nehushtan. Durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, Ezequías rompió la serpiente de bronce en pedazos, diciendo que era solo un trozo de bronce, que Nehushtan significa pedazo de bronce o cosa de bronce. Este acto fue parte de su campaña para centralizar el culto en Jerusalén y purificar la religión del pueblo de Israel de prácticas idolátricas.
Años después, Yeshua vuelve a mencionar a esta serpiente como un símbolo profético de su propia crucifixión en el libro de Juan 3 de los versículos 14 y 15, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Aquí podemos encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios mandó a crear una serpiente? Y Yeshua nos da la respuesta al decir que para todo aquel que crea tenga en él vida eterna. La palabra creer nos muestra que la serpiente de bronce simbolizaba la fe y la obediencia. Mirar la serpiente de bronce era un acto de fe en la palabra de Dios y una obediencia a sus instrucciones. Este acto sencillo pero significativo se veía como un medio para que el pueblo demostrara su confianza en Dios para su salvación y sanación. Jesús hace referencia a este episodio en Juan 3, 14, 15, diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él también debe ser levantado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. En esta perspectiva, la serpiente de bronce es vista como un tipo o figura de Cristo, que trae sanación y salvación a quien cree en él. Las reformas de Ezequías son un ejemplo significativo de los esfuerzos de algunos reyes de Judá por mantener la pureza de la adoración a Yahweh y eliminar prácticas paganas y supersticiones, poniendo solo su fe en el Santo de Israel. Y Yeshua vino a reafirmar la fidelidad a Dios al decir estas palabras en Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Eso era lo que quería Hashem, que el pueblo de Israel confiara solo en él. Mientras ellos se encontraban en el desierto, a pesar que tenían todo, en momentos de dificultad dudaban de Dios y volvían su fe a Egipto, a Faraón. Preferían ser esclavos de hombre en lugar de ser libertados por Dios. Por eso Dios mandó a crear la serpiente de bronce. Así como la serpiente levantada en el desierto traía sanación a los que miraban a ella con fe, Cristo levantado en la cruz trajo salvación a aquellos que creen en él. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.